Amigos, estamos ya en el final de lo que es una de las campañas más reñidas en las elecciones norteamericanas, las elecciones de los Estados Unidos. Y nosotros estamos obligados a llevarles a ustedes lo último de lo que está pasando y de lo que pudiera pasar. Para ello hemos invitado a Antonio de la Cruz, un analista con bastante prestigio y kilometraje en estas cosas, porque obviamente usted ya sabe que él ha sido invitado en varios medios importantes de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos para que dé su opinión, no solamente sobre este tema, sino sobre otros temas también de igual importancia. Pero sin embargo, hoy lo tenemos para tratar de llegar un poco a saber por dónde van las cosas en los Estados Unidos y en definitiva, si se trata de un plebiscito más que de una elección, un plebiscito en torno al presidente Trump. Dejo a Antonio de la Cruz en la palabra y entonces ya a Darwin Chávez, que tiene unas preguntas que hacer, y Damaso también, por supuesto. Antonio, a 2 días de la elección, ¿cómo están las cosas? En tu último artículo hiciste mención a la probabilidad de un voto oculto, ¿no?, que se presentó en la anterior elección. ¿Cómo ves las cosas a 2 días? A 2 días de la elección, las encuestas convencionales, tradicionales, dan ganador a Joe Biden. Y lo dan ganador en el voto popular, que es el voto de la mayoría, por 8 puntos en el promedio del Real Clear Politics. Eso quiere decir que le va a sacar en votos populares el doble de lo que le sacó Hillary Clinton en el 2016. Estamos hablando, si Hillary le sacó 3, él va a sacar como 6, 7 votos más que Donald Trump. ¿Qué ocurre? Que eso no determina en Estados Unidos quién va a ser el presidente. El presidente lo determina el voto electoral. Y aquí es donde realmente se da la batalla. Y aquí vamos a tener 7 estados claves en esos que se llaman los estados capitales o los estados de bisagra. Se llaman swing states, que van de un lado, votan en una elección por un partido demócrata y en la siguiente puede ser que voten por el republicano. Y estos son Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Ahí realmente es donde se decide la elección. ¿Y por qué? Porque para ser presidente de los Estados Unidos se necesitan 270 votos electorales. Recordemos que el presidente Trump obtuvo en el 2016 306. Y allí es donde el voto oculto puede volver a aparecer. El voto, porque ser hoy, decirle a un encuestador, voy a votar por Donald Trump o vociferarlo, es una raya hoy en Estados Unidos, porque Donald Trump está marcado por un misógino, un xenófobo, un supremacista blanco. Entonces, es realmente difícil. Entonces, los encuestadores han tomado la voz del entrevistado como realmente, y ahí hay un voto silencioso. En las últimas encuestas de Real Clear Politics, en estos 7 estados, la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden es 1.5% a favor de Joe Biden. Lo que quiere decir que, como dijo Francisco, esto está cerrado para obtener esos votos del colegio electoral. Y si los números se le alinean, hasta ahora no se le han alineado a Donald Trump porque pierden todas, pierde en los segmentos de los femeninos, en los jóvenes, en los adultos mayores, está perdiendo en casi todos los sectores. Sin embargo, yo creo que tiene una posibilidad pequeña a la final puede ser que mate. Y si logra sacar, no va a sacar 306, en un cálculo que hice al analizar todas las tendencias, puede ser que esté en los 278 votos, podría ser, pero hoy, vuelvo a insistir, las encuestas dan por barrida a Joe Biden. Antonio, qué bueno que estés compartiendo con nosotros y haciendo este análisis a 2 días de este proceso que se vislumbra bastante difícil y que, entre otras cosas, parece que los resultados no se van a dar en el momento, o por lo menos durante ese día que se va a llevar a cabo o se tiene previsto, que es el 3 de noviembre. Quisiéramos saber, Antonio, ¿cómo estás viendo tú el cierre de campaña? Por ejemplo, estamos viendo a 2 días que Biden viene siendo reforzado por Obama, un llamamiento final sobre todo en los sectores
de la población, digamos, de la minoría negra, ¿no? Y vemos a Trump tratando de buscar el tema del voto hispano en algunas zonas. Por ejemplo, en la Florida tiene previsto inclusive venir un poco antes del cierre de campaña aquí mismo en la Florida, porque necesita, al parecer, asegurar, creo que son 24, 26, 29 votos que tiene electorales en la Florida. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo va a ser el cierre? ¿En qué se van a dedicar? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es el trabajo de última hora que los tiene más preocupados a estos candidatos? Por eso se están concentrando en estos 7 estados. Ellos saben que si Donald Trump no gana la Florida, que son 29 votos electorales, ni Pensilvania, que es la otra, que son 20, ahí son 49 votos electorales. Donald Trump pierde la elección. Si le quitas 306 menos 49, perdió, no llega a los 270. Entonces, el focus de ellos en este momento, de los demócratas, es poder arrebatarle a Donald Trump esos 2 estados, porque cualquiera de los 2 tiene que ganar. Si pierde uno, tiene que ganar el resto de los 6. Si él pierde 2, cualquier combinación de esos 2, Donald Trump está muy comprometido para ganar esta elección. Y aquí utilizan a Joe Biden porque Donald Trump es el candidato de Joe Biden. Recordemos en el partido de la Convención Demócrata, cuando Joe Biden no tenía ese arrastre, sino que era Bernie Sanders. Y en un despertar de pronto aparece y se fortalece Joe Biden, porque se habla con el senador negro y que le propone y le da el voto en esa convención, y es cuando él empieza a tener la atracción del voto negro, y es cuando se empieza a ver que se inclina la balanza a Joe Biden. Joe Biden es el candidato del ala progresista del Partido Demócrata, porque necesitan una imagen rebosada, porque si llevaban a un Bernie Sanders contra un Donald Trump, no ganaban esa elección, porque la gente todavía en Estados Unidos le tiene mucho miedo a la etiqueta del socialismo comunista. Entonces yo creo que Joe Biden es un candidato de transición hacia un país, porque él no va a gobernar es Kamala Harris. La que va a gobernar realmente con ¿cómo se llama? Con el presidente Obama. Esa va a ser la fórmula básicamente de ese gobierno. Y van a iniciar políticas socialdemócrata del más o menos un estado de bienestar bastante amplio para poder solucionar el seguro social para todo el mundo, la educación gratuita, que es el programa de Bernie Sanders. Entonces, van en ese camino, es una manera de poder aterrizar hacia ese estado, y es con Joe Biden, que tiene una imagen de centro, es una imagen que no es amenazante. Entonces, estamos en esa lucha en este momento. Un partido demócrata que lleva y va a llevar a Estados Unidos en esa dirección, y un Donald Trump que insiste en que los fundamentos de esta república no se pueden cambiar, que es la libertad de empresa y la propiedad privada, y que cada uno de los factores es el término del capitalismo. Ahora bien, Antonio, fíjate que por ahí hubo una declaración de una alta dirigente del Partido Demócrata, donde dijo que las encuestas pareciera que están infladas. Y eso pudiera ser parte de una estrategia para decirle a los demócratas: ya todo está listo, no hay problema, no salgan a votar. También es cierto que mucha gente ha votado anticipadamente y por correo, pero ¿qué pudiera cambiar el curso de las encuestas? ¿Qué hecho? ¿Qué pudiera gravitar tanto en estos últimos días de campaña para que Biden perdiera esa ventaja que hasta ahora parece sólida? Lo que puede cambiar es la actividad. O sea, recordemos qué pasa con Biden. Biden es un candidato que es protegido, si nos damos cuenta desde el punto de vista hasta de la prensa. No le hacen preguntas difíciles. Se trató de explotar el caso de su hijo y sus conexiones con Ucrania, con Rusia, con China, y la prensa lo bloqueó Facebook, lo bloqueó Twitter, y entonces en ese sentido ha tenido mucha protección para que gane esta elección. Lo que puede cambiar en este momento es ese voto oculto el voto rural, porque el voto en los centros urbanos lo está ganando Biden, que el voto rural es el que salga ese día a votar, porque hasta ahora ha votado
casi la mitad, un poco más de la mitad de lo que participa en la elección. Y se supone que ese voto adelantado es un voto pro-demócrata. Lo que queda para el día de la elección es que las zonas del voto rural, como en Venezuela, que el voto rural generalmente tiende a inclinar un poco la balanza en el favoritismo del candidato. Entonces, si el voto rural sale, y eso es lo que está tratando de motivar Trump, podría inclinar un poquito la balanza a favor. Porque esto se va a ganar por fotografía. Aquí no se va a ganar, si gana Trump, cada uno de estos estados que hablamos, estos 7 estados, es por 1,5 puntos, como en el 2016. Porque Trump perdió el primer debate. Si él no comete el error del primer debate, él tiene 2 graves errores. El primer debate, porque él está empezando, él se recupera después del tercer debate, empieza a subir en eso, porque bueno, le dio capacidad, porque Biden logró avanzar, él cuando en el primer debate Biden avanzó y no se mantuvo, sino que superó, y en el segundo no fue un debate, fue un cabildo abierto, entonces ahí tampoco, acá alguien no se moviera. Entonces estamos en que lo que puede determinar el voto a favor de Trump es que salga ese día el voto rural, que es el americano tradicional, masivamente a votar y que logre, porque faltan todavía por votar alrededor de los 70, 80 millones que ya han votado. Aquí, como tú lo señalaste, Francisco, esto es una elección de Trump contra Trump. No es Biden. Biden no tiene la atracción para el electorado, pero el mensaje que se ha mandado es el mensaje contra Trump. Además, no solamente el mensaje de Trump, lo va a derrotar es la pandemia. Porque en Estados Unidos hasta ahora quien determinaba el próximo presidente era la economía. Recordemos la frase de ¿cómo se llama? De Clinton. O sea, no sea estúpido, le dijo estúpido, bueno, tonto, vamos a traducirlo, que es la economía, le dijo a Bush cuando se estaba midiendo el uno con otro. Entonces, porque aquí determinaba la economía, se decía que el americano votaba por el bolsillo y que la economía era la que determinaba el próximo presidente. Aquí están cambiando eso. Pero es que de alguna forma la pandemia afectó el tema económico. Si tú ves los últimos resultados, y aquí es interesante, dio una recuperación en este trimestre último que vamos a pasar, de 33.1% trimestre contra trimestre, está bien, pero dio un brinco y dio una recuperación tipo V, que la gente estaba esperando una tipo U, y en ese sentido, él logró. Y el número de desempleados en la última semana cayó también, o sea, la apertura de la economía, como se hizo en los últimos 3 meses, le dio una recuperación muy rápida. Él tiene los valores a favor, pero eso no está determinando. Lo que está determinando ahorita es el manejo de la pandemia. Y la derrota, si se da, va a ser por el manejo de la pandemia. Porque han usado un elemento muy interesante aquí. Fíjense. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué es lo que le sacan todos los días a los medios? Los números de muertos. O sea, Trump es el responsable. Van tanto muertos y siempre dicen que él es el responsable. Porque él no pudo tomar la medida. En un gobierno, vamos a suponer que gane Biden, la pandemia va a seguir teniendo el mismo comportamiento. Lo estamos viendo en Europa, ¿verdad? Como hoy Europa está viendo. Y la segunda ola de Europa no ha llegado aquí. No ha llegado, por eso estoy diciendo, en un triunfo de Biden, que puede ser que la muerte van a seguir. En enero, asumen enero, y la solución no la vamos a ver hasta si se mantiene esta tendencia de la vacuna hasta el próximo verano. Entonces vamos a tener 6 meses de gestión de Biden, donde él va a ir, por supuesto, haciéndole caso a los científicos, va a trancar la economía, la contracción va a ser mayor y el número de casos no es que lo va a bajar dramáticamente. Entonces, porque hay un comportamiento, viendo Europa, porque no por aquí, viendo Europa, que va a volver a pegar y va a tener unos números geométricos. Antonio, el martes pudiera reeditarse el episodio de la elección del año 2000 entre George W. Bush y Al Gore. O sea, una disputa tan cerrada que incluso lleve hasta la instancia judicial. Sí, Darwin. ¿Por qué? Porque en estos 7 estados, si a Trump le ganan por el voto por correo, no por el voto presencial y anticipado. Si a él lo matan por voto presencial y anticipado, él no tiene como no reconocer esa elección. Pero si le ganan por el voto por correo, Trump no va a reconocer esa elección. Trump va a decir, porque ya él puso la matriz adelante de opinión. Dijo, ese voto es un voto
que se presta para el fraude. Ese es el único escenario que yo he visto en donde Trump puede decir, desconozco los resultados de Pensilvania, por ejemplo, que son 20 y él sabe que los tiene que ganar. Y entonces eso sí dispara toda una serie de mecanismos de que tienen que resolverse y podríamos estar viendo el escenario, ese que tú estás hablando del War. Ese escenario del que tú estás hablando podría generar una fuerte crisis jamás vista aquí en los Estados Unidos, o hay confianza en el tema institucional. ¿Cuál es el papel que jugaría en todo caso la Corte Suprema ahora que Trump pudo colocar pues un personero cercano, ¿no? Conservador en los últimos días? Antonio, le quiero agregar algo a lo que decía Damaso, ¿no? Porque distinto a los años 2000, ahorita la pandemia, ¿verdad? Es un elemento importante dentro de la crisis, pero además el estilo político de Trump. Sí, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una serie de mecanismos para resolver una crisis cuando el candidato no reconoce el resultado, porque aquí básicamente decir no reconozco el resultado, creo que hay. Entonces entra primero a nivel de estatal. Si no se resuelve a nivel de la Corte Estatal, sube a la Corte Federal, que es aquí donde va la Corte Suprema. Ellos pueden devolverlo y se decide a nivel de Estado. Aquí puede haber sucesiones también. Si esto no se resuelve ante el 20 de enero, puede ser una solución que tiene que ir al Senado también de los Estados Unidos, al Congreso, perdón, de los Estados Unidos. Y ahí hay mecanismos también de resolución para este conflicto. Pero lo cierto es que se plantea un escenario donde hay que revisar. Y en todos esos escenarios donde él cuestione, Trump tiene una mayor posibilidad de continuar en la presidencia que perderla. Por eso que Trump ha venido jugando con la carta de que el voto por correo se presta al fraude. Es una jugada que no lo han querido explotar los periodistas en Estados Unidos, pero él lo está diciendo ahí, en ese momento, cuando él lo señala. Y en términos de la pandemia lo que supuestamente ha hecho es que este voto anticipado sea tan alto, porque la gente ese día no se quiere y que amotinar, o sea, concentrar, perdón, en grandes concentraciones por temor a ello. Entonces ahí básicamente el voto demócrata, que es el que más sigue esa tendencia, va a bajar. El que va a salir ese día mayoritariamente va a ser el republicano, que no está comprando esa tesis de que todos tenemos que estar muy protegidos por parte de la pandemia. Antonio, ahí voy a resolver un poco en la conversación, porque hacías mucho énfasis en el voto oculto. Y el voto oculto generalmente es un voto contra el gobierno. Sí, generalmente la gente no se quiere enfrentar al gobierno y entonces oculta su voto hasta el último día. ¿Por qué ocultar el voto si Trump lo ha hecho bien? Este voto oculto es más por las condiciones de ser trumpista, por la condición social, por la condición de ser señalado como un hombre que es políticamente incorrecto. Porque ¿qué pasa? ¿Cuáles son las etiquetas que le han montado a Trump en este momento? Le han montado que es un hombre, ¿verdad?, misógino, que es un hombre racista, que es un hombre xenófobo, que es un hombre de supremacía blanca. Entonces, verse uno asociado a esa figura no te lo permite. Entonces, cuando el encuestador toma esa opinión, tú no estás teniendo en ese momento si realmente es un voto demócrata o un voto republicano que esté silenciado, porque es un momento comprometido. Ahí están usando ahorita una tesis los encuestadores que se llama pregúntale al vecino. En vez de preguntarle por quién vas a votar, quién crees tú que va a ganar, para ver si por ahí puedes descubrir, que fue un poco lo que pasó en el 2016. Entonces, ¿cómo se llama? Hay un ¿cómo se llama? Productor de películas, ¿verdad? Que es Moore. Que ayer declaró que él tiene mucho temor siendo él de Michigan, que ese voto oculto esté presente, y le hace una alerta a los demócratas. Le dice, no se confíen, porque podemos estar en un escenario 2016, y él es crítico, y este es un hombre que es de los medios y que está en su propio estado. Dijo, yo creo que aquí puede estar ganando. Y hay una encuesta que fue la única de las muy pocas que el 2016 dio ganador a Trump, que está diciendo otra vez que Trump gana en los swing states. Recordemos que aquí lo importante
son estos 7 estados. Si tú ganas ahí, tú vas a ganar la presidencia. Entonces, aquí podríamos estar, por eso ese voto oculto, por estar asociado a un presidente muy rechazado por la población en general en términos de su manera de hacer política, se haya quedado callado y que aquí lo manifieste. Sí, pero fíjate lo siguiente, yo creo que la llegada de Trump no fue una casualidad tampoco. Yo creo que Trump también representó algunos intereses que molestos, de eso que llaman esas fuerzas fácticas que en las sociedades, que se dieron cuenta que había mucho hartazgo con el liderazgo político en Washington, y entonces buscaron una figura, y esa figura que les apareció fue la de Trump, y pensaron que Trump iba a hacer un gobierno diferente, pero no fue así. Y hoy esos mismos factores sienten que con Trump no es solamente que yo lo explico en las cuentas, sino que Trump es un peligro para la democracia norteamericana. Así, yo estuve revisando un libro llamado La muerte de las democracias de Stephen Levitsky. No le convienen las democracias. Imagínate que las elecciones se tengan que resolver después que Trump desconoce los resultados. Eso no es cualquier cosa. Eso lo podemos considerar, pero la hecatombe que aconsejaría en la sociedad norteamericana es de pronóstico. Yo no estoy seguro si las instituciones de acá serían capaces de soportar eso y mantenerse sin fisuras. Sí, Francisco, fíjate, es cierto, Trump es la respuesta al gobierno de Obama y Biden y lo que venía anteriormente. Él lo dice en el último debate, dice, yo salgo por ustedes, porque en ese momento hay un rechazo total a esa política globalista de Obama-Biden. O sea, veníamos viendo cómo Estados Unidos iba perdiendo espacios a nivel, iba surgiendo, iba dejando crecer, o sea, la relación con Irán, la relación con Cuba, la misma relación con China. O sea, le va generando espacio y va perdiendo espacio a Estados Unidos. Buscan en Trump ir hacia un presidente que permita recoger esa posición. Entonces, lo que pasa con Trump es que Trump no solamente llega y es el que le pone freno, si vemos cuál es su política, enfrenta a China, que era una de las amenazas que ellos veían, tranca otra vez a Cuba, se sale del ¿cómo se llama?, del acuerdo climático de París, que es otro de los elementos que ellos veían, y le tranca a Irán la posibilidad de poder con las armas nucleares. Entonces, si tú ves cuáles son sus primeras políticas, tú ves, ok, esto era lo que querían enfrentar, y él lo hace en términos de político. Lo que pasa es que además de eso, él tiene un proyecto que él, en lo personal, tiene todas estas características y se concentra en lo que hoy se dice que se trata de enfrentar al globalismo, lo que es la república, lo que es los factores internos para poderlo fortalecer. Lo que ocurre es que este modelo de meterse en las fronteras de un país, que se puede llamar populista, que se puede llamar una lucha contra el globalismo, él lo trata de canalizar por ahí y hoy eso no le genera los beneficios a los grandes capitales. ¿Qué pasa con los grandes capitales? ¿Por qué Estados Unidos se vio en esa crisis de equipos de primera necesidad, de protección en la época de ¿cómo se llama?, de la pandemia? Porque toda la manufactura de eso se fue a China. ¿Por qué? Porque estábamos en el concepto del justo a tiempo, de que todo lo que no agregaba valor importante a la cadena de valor de comercio se iba a ir, la desplazaron a China. Entonces China tenía toda la producción mundial de mascarilla, de protección, de ventiladores, porque todo se fue allá. Hoy, el traérselo todo a Estados Unidos no es posible por los costos, entonces habría que buscar dónde ubicar. Y ahí los factores que tú dijiste empiezan a ver en Trump, porque Trump dice que hay que hacerlo aquí, un factor que es contrario. ¿Por qué? Porque las utilidades irían a mermar del capital, porque el costo de la mano de obra aquí es mucho más caro que en China. Entonces ahí hay una discusión también de factores económicos importantes que están en juego hoy. No solamente el globalismo y la parte interna de la república, sino también de factores económicos. Antonio, mi última pregunta contigo para este programa ya en la postrimería ya de las elecciones, tiene que ver con el caso de Venezuela, ¿no? Se ha señalado la posición de ambos candidatos con respecto a la situación, sobre todo del inmigrante que se encuentra, digamos, en el limbo migratorio, ¿no?
Bueno, algunos han señalado que el TPS, y ciertamente lo ha sido con El Salvador y con Haití, y con algunos países, bueno, ha sido pues a veces como una especie de populismo y de algo, digamos, que suelen llamar de conveniencia cuando está allí, porque es algo que, como su nombre lo indica, pues no es permanente, puede ser introducido a unos grupos y luego en un momento determinado que nadie lo prevé, pues se lo quitan, ¿no? Como ha sucedido con los centroamericanos, ¿no? Con algunos migrantes centroamericanos. A ver, ¿cómo ves tú la situación de que se plantea, cómo queda Venezuela, no solamente con los migrantes, sino también con la situación que se está viviendo en el país enfrentando a esta dictadura de Maduro? En términos del TPS, el TPS se utiliza para cuando hay desastres de la naturaleza o un conflicto muy armado, violencia que pueda salir. ¿Okay? No está contemplado para crisis políticas en términos generales. Entonces, cuando van al juez, que es el que decide al final, se puede perder la condición. Por eso que los republicanos hasta ahora han dicho, porque ellos lo consultaron con los jueces y los jueces le dijeron, no es un mecanismo seguro. Se puede dar, pero cuando vengan al juicio pueden perderlo. Y eso ha sido básicamente la gran tranca. Lo que pasa es que los republicanos, no sé por qué no lo han dicho abiertamente. Y de ahí es que el senador Rubio planteó una alternativa, que es el CDS, que es precisamente para evitar a lo que llegue el juicio, te den una estabilidad y puedas defender tu caso. Entonces, además, los demócratas lo van a instrumentar y se lo darían a los venezolanos, y es una buena concesión para resolver los casos que hoy tenemos de venezolanos en una condición para normalizar su estatus migratorio en el país. Eso es una buena solución por parte de los demócratas. ¿Cuánto durará en términos de la estabilidad para los juicios? Porque los juicios toman mucho tiempo, es lo que pregunta, y eso es lo que los jueces están diciendo con respecto al instrumento del TPS. Yo lo estoy resumiendo muy rápidamente para no tomarnos tanto tiempo. Va a acompañar la agenda de Borrell. La agenda de hoy de Borrell para Venezuela va a ser la que va a tener el peso en un gobierno de Joe Biden. O sea, va a ser más o menos, puedan a trabajar en ese sentido. Una agenda electoral donde puedan salir de la crisis de Venezuela, porque el desmontar todo lo que Trump ha hecho en términos de este país le va a tomar tiempo a los demócratas, no es una cuestión de un día. Y Venezuela no va a estar entre esas prioridades en primer orden. ¿Okay? Entonces va a tener mucho más fuerza alinearse con la agenda de Borrell y mucho más efectiva que ponerse de ellos a construir una alternativa. Aquí van a haber, ¿cómo se llama?, esfuerzos combinados. No quiero dejarte ahí sin que me digas algo que vi en la prensa. Roberto Marrero, uno de los asesores primeros de Guaidó, ha dicho que ellos preferirían a Trump. Y yo tengo información de primera mano de un alto dirigente del gobierno Guaidó que dicen que el problema de Biden es que ellos ya tienen establecido unas relaciones con el gobierno de Trump y que eso se podría, le generaría inconveniente. ¿Tú crees que es correcto que en este momento el gobierno venezolano, o a través de esos voceros, expresen su apoyo a Trump? El interinato, no. El interinato. No. El interinato, claro. No, porque lo mejor que uno puede tener en Estados Unidos, y eso nos lo mostró Colombia, es una política bipartidista. Cuando tú te identificas y juegas políticamente en este país, no tienes los resultados que estás esperando. Porque si gana, por ejemplo, si estamos identificados con los republicanos, abiertamente como una política de un gobierno, no como individuo, sino como gobierno, vas a tener dificultades con los demócratas, porque en ese sentido los demócratas van a percibirte como un no aliado. Entonces yo creo, lo demostró Colombia en la lucha contra la guerrilla. El plan Colombia se logra porque Colombia manejó su crisis como una crisis bipartidista, y eso nos lo dijo muchas veces el embajador que logró eso, que se llama Luis Alberto Moreno. Cuando en las primeras de cambio se logró el interinato, él dio esa lección aprendida. Dije, no cambien la agenda Venezuela por ningún partido. Es una agenda bipartidista. En ese sentido, cualquiera que sea el que esté en el interinato, debería manejar la agenda en Estados Unidos como una agenda bipartidista.
Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado al final de esta excelente conversación con Antonio de la Cruz, un venezolano que nos permitió conversar sobre un tema que a muchos en el mundo le interesa, sobre todo a los venezolanos. Si no hay alguna otra pregunta, le despedimos a Antonio y nosotros pues esperamos que usted tenga la oportunidad de seguir estas opiniones y ya más o le dejamos el titular. Muchas gracias, hermano. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Antonio. Okay, muchísimas gracias, Antonio. Muy bien. Estamos pendientes ese martes. Sí, te estamos llamando. Okay, un abrazo. Cuídense. Que esté muy bien. Hasta luego.